El 27 de enero, Neptuno entra en Aries. 14 de febrero, entra Saturno. 20 de febrero hacen conjunción. Marzo, entra Venus. 21 de marzo, equinoccio. Inicio del año con Neptuno, Saturno en grado cero. 10 de abril, entra Marte. O sea, posteriormente 15 de abril entra Mercurio. Y posteriormente 16 de abril tenemos una luna nueva en Aries. Es como si toda nuestra percepción humana se fuera matizando gracias a algo que tú dijiste ahora de lo que sucedió desde el 2011 a la fecha, que es que Neptuno nos ablandó, nos puso como en otro tipo de percepción. Es el inicio de una época inédita, con un Neptuno que sí ha entrado en Aries muchas veces, por supuesto, pero que nunca ha entrado de la mano con Saturno. Estamos frente a un momento donde tenemos que volver a nosotros mismos y no nos va a dejar escapar la vida de nosotros mismos. Hay algo que yo creo que nos va a liberar con este nuevo tránsito y que es súper duro de aceptar y que requiere toda nuestra fuerza y nuestra valentía, y este grado cero de Aries, es que tenemos que aceptar que la vida es difícil, que los problemas existen, que siempre van a existir los problemas, nunca van a dejar de existir. Y en la medida en que yo acepto eso, puedo dejar de resistirme tanto a la vida y puedo fluir más. Y puedo hacer espacio para algo que antes no tenía espacio, que es el misterio, la receptividad. Queremos nombrarlo todo y hay cosas que podemos usar palabras como metáfora, qué sé yo, pero digamos, no nos alcanzan, lo ilimitado no se puede encapsular en un nombre o en un tiempo y un espacio. Lo que hace Neptuno normalmente en nuestra cultura, en nuestra psique humana, es estar anhelando aquella cosa, eso, la burbuja de cristal, estar en un anhelo constante de que voy a llegar a este paraíso en donde ya no voy a tener problema alguno, y siempre estamos, digamos, añorando algo que permita desvanecer el sufrimiento y la dificultad, como si el sufrimiento y la dificultad fueran algo malo, algo nocivo, algo que no debería ser. Quizás también es esa aceptación de lo que es lo que libera. Y sí, claro, por supuesto que disminuye el sufrimiento, porque el sufrimiento es producto de resistirme al dolor. El error, la enfermedad, el dolor, la falencia, algo que hemos estado tratando de abolir todo el tiempo para devolvernos a ese paraíso terrenal absurdo, ¿sí? Cuando en realidad el paraíso está aquí, cuando logramos ver que detrás de este dolor hay tanta sabiduría. No podemos dar una respuesta satisfactoria a ningún planeta transaturnino, a ningún transpersonal, si nosotros no estructuramos un ego fuerte. No somos más espirituales por sentirnos culpables. Hoy tenemos con María Laura Mativi un reto impresionante. Yo al principio, cuando te propuse hacer el video de Neptuno, dije interesantísimo, y cuando empecé a estudiar dije, wow, esto supera la individualidad, supera lo que he estudiado de muchos años, y dije, pero qué interesante, porque seguramente podemos hacer una charla muy constructiva al respecto. Más allá de llegar con certezas, podemos más bien incentivar y provocar para que hayan más cuestionamientos, más preguntas al respecto. No es poca cosa lo que vamos a vivir en el 2026. Es el inicio de una época inédita, con un Neptuno que sí ha entrado en Aries muchas veces, por supuesto, pero que nunca ha entrado de la mano con Saturno. Y es una gran oportunidad para nuestra cultura humana para aterrizar el misterio, para entenderlo desde otros ángulos, para migrar hacia una visión un poco más amplia. Querida Lau, qué gustazo que has aceptado esta invitación para hablar de Neptuno. Querido Juan Carlos, bueno, para mí es un placer enorme que me hayas vuelto a invitar. Me la paso, pero ya te lo digo siempre, me encantan nuestras conversaciones, sabemos dónde empezamos, pero no sabemos dónde terminamos. Así que, bueno, un poquito Neptuno también incentiva eso, ¿no? Como decías, me parece que es un súper desafío porque estamos hablando del planeta, de la no forma, del no tiempo, del no espacio, del no límite y de la no mente. Y nosotros acá bien ambiciosos intentando poner palabras al misterio, lo cual ya de por sí es sumamente complejo, y toda palabra siempre, acá voy a hacer un disclaimer antes de empezar la conversación, las palabras obedecen al mundo de la forma, del tiempo, del espacio, de la lógica racional, al mundo de Saturno, las palabras, ¿no?
que igual ahí está también protagonizando este evento astrológico del cual no tenemos registros anteriores. Pero la propuesta mía en este momento que quiero hacerle a todos los que van a ver en directo o grabada esta charla es que tratemos de siempre apuntar al sentido detrás de la palabra, porque las palabras, bueno, siempre van a ser limitadas para nombrar lo ilimitado. Entonces, por eso también cuando hablamos de Neptuno, de Piscis, su signo de regencia, estamos siempre hablando de lo simbólico, del misterio, de aceptar, aceptar un poquito el misterio, ¿no? Que tanto nos cuesta. Porque tanto en ese paradigma materialista que se está desmantelando, y gracias Neptuno en Piscis con sus años que estuvo ahí recorriendo el signo desde el 2011 haciendo su trabajo, hoy ya estamos más abiertos y más receptivos a aquello que no es empíricamente comprobable. Sabemos que existen dimensiones que van a realmente desafiar nuestra lógica, pero no deja de ser un desafío y muchas veces las palabras a veces son un obstáculo para el misterio, ¿no? Por eso me parece que acá es la apertura mental y también la receptividad al mensaje detrás de la palabra, porque a todos, no sé si les habrá pasado a ustedes, pero a mí siempre me ha pasado, todos resonamos más. A ver, el mensaje muchas veces es el mismo, pero las personas, por nuestra ecuación personal, tenemos distintas maneras de transmitirlo. Y a veces, si nos quedamos prendidos de la palabra, creemos que estamos hablando de cosas que se contraponen o de cosas distintas, o que si A, entonces no puede ser B. Y nos perdemos de que en realidad todos los caminos llevan a Roma, si están realmente sustentados en una comprensión interna profunda, ¿no? Entonces, ese es el desafío, el gran desafío de tener una charla sobre Neptuno, creo yo, es el desafío de nombrarlo ilimitado, ¿no? No, pues ya pusiste la vara alta, como dicen acá. Es que no importa lo que se dice, sino cómo se dice. Es que no importa realmente la descripción y el análisis, sino la conexión, es lo que viene a decir Neptuno. Eh, la, la participation mystic, la participación mística que hacemos. Eh, acabo de hacer precisamente un evento aquí en Bogotá y recibí algunas quejas de algunos integrantes que decían es que no dieron las pautas o la explicación concreta o lo que se debería hacer de tal y tal cosa, ¿sí? Y yo pensaba, pero es que no se trataba de hacer un proceso o un proyecto académico, mental, racional, se trataba de tener una conexión y que cada uno se lleve más bien unas imágenes propias, más allá de dar la pauta. Fíjate que eso es algo muy peligroso con Neptuno. Queremos digamos que atrapar al misterio en técnicas, en recetas, ¿sí? En pautas. Dame la pauta para salvarme, dame la pauta para encontrar el camino, dime por dónde es que es, ¿sí? Cuando en realidad esto no se trata de seguir unas leyes o un estado, se trata de sentir y de lanzarnos a un vacío incluso con una fe, con una esperanza, con algo inefable, ¿no? Totalmente, me encanta que lo hayas mencionado porque, claro, ese es el problema. Cuando, y es me parece que es el punto en el que estamos hoy a nivel de evolución los seres humanos que componemos la conciencia colectiva, ¿no? Es como que estamos en un punto donde venimos hace muchos años desmantelando el paradigma imperante que solo existe, lo que es empíricamente controlable, etcétera. Hoy ya desmantelando dogmas también, ¿no? Porque si hay algo que nos deja, digamos, siempre existió aquel que desafiaba el dogma espiritual o religioso, por ejemplo, pero si hay algo que creo yo nos deja desde mi perspectiva absolutamente subjetiva, así que tómenlo con pinzas, pero creo yo que de hace unos años para acá, del 2011 para acá, se profundizó esto se hizo más popular el camino interior, como que las respuestas están realmente adentro de uno y entonces empezamos a entrar en contacto con otras posibilidades, con digamos, acercamientos más intuitivos a la espiritualidad, con herramientas que se escapan de ese dogma de las religiones tradicionales, pero claro, esto nos deja desprovistos de certezas, ¿no? Y si nosotros no
acá está siempre el juego, que ahora vuelve a empezar, ¿no? Ese ingreso de Saturno a Neptuno en el grado 0 de Aries, que es un nuevo nacimiento para todos nosotros. Ahí está ese juego, ¿no? O sea, nosotros tenemos que nacer a nosotros mismos. ¿Qué significa eso? Y que tenemos que ser nuestros propios madres y padres. Y eso obviamente que impregna el desarrollo de cómo concebimos la espiritualidad y la religión, porque hoy religión es una mala palabra, pero la religión en verdad en su etimología significa reunir, ¿no? Que se la hayan apropiado, digamos, y la usamos para hablar del dogma es otra cosa, pero nosotros tenemos que volver a unir lo que en algún momento estuvo unido, se separó, y necesitamos reconciliarlo. Y eso es la potencia del nuevo nacimiento. Entonces, esa madre, esto es inconsciente, gente, por Dios, nadie se lo propone de esa manera, pero en la religión, en lo religioso, en lo espiritual, en el misterio, también proyectamos la búsqueda de una madre que me quite todos mis sufrimientos, ¿no? Una madre que me nutra y que no quiero sentir el dolor del mundo, entonces quiero que me des exactamente qué consejo espiritual, qué camino espiritual tengo que seguir para nunca más sentir dolor. Bueno, eso es una fantasía ilusoria, una de las sombras de ese también Neptuno en Piscis, ¿no? Un poquito también. Eh, y la otra posibilidad es proyectar al Padre, ¿no? Como bien vos decías, quiero que me des las pautas específicas del misterio. No las quiero descubrir yo adentro mío, viviendo mi vida, transitando mi proceso, desilusionándome, asumiendo la responsabilidad, sintiendo lo que toca sentir. Quiero que venga Juan Carlos o quien sea y me diga exactamente cómo va a ser este tránsito. Claro, y no entendemos que en realidad nunca se trata de predecir. O sea, las predicciones se basan en posibilidades pasadas. Cuanto más condicionados estamos por nuestro pasado, bueno, más operan las predicciones, pero a mayor nivel de conciencia, no porque conciencia no en el sentido de que erradico mis pasiones, sino de que acepto mi humanidad, que venimos charlándolo en muchos encuentros, ahora lo hablamos un poco más si quieren, pero a mayor nivel de conciencia, menos predictiva es la astrología, pero por supuesto, porque mayor nivel de libre albedrío tengo y nadie puede predecir cómo yo, Laura o Juan Carlos o quien sea, va a responder a los estímulos que la vida presente. Nosotros somos los escritores de nuestra propia aventura, pero no en el sentido de una fantasía infantil que me abstraigo de las circunstancias de mi vida, sino que el nivel de respuesta que yo voy a dar, si es condicionado o es creativo, eso lo decido yo. Y nadie me puede decir cómo tengo que responder o qué me va a pasar o cómo puedo evitar el sufrimiento del mundo, porque si hay algo que yo creo que nos va a liberar con este nuevo tránsito y que es súper duro de aceptar, Saturno, ahí con Neptuno, y que requiere toda nuestra fuerza y nuestra valentía, y está el grado 0 de Aries, es que tenemos que aceptar que la vida es difícil, que los problemas existen, que siempre van a existir los problemas, nunca van a dejar de existir. Y en la medida en que yo acepto eso, puedo dejar de resistirme tanto a la vida y puedo fluir más. Y puedo hacer espacio para algo que antes no tenía espacio en mi presente, que es en mi vida, que es el misterio, la receptividad, el dejar de buscar, ¿no? Porque en ese exceso mental queremos nombrarlo todo y hay cosas que podemos usar palabras como metáfora, qué sé yo, pero digamos, no nos alcanzan, lo ilimitado no se puede encapsular en un nombre o en un tiempo y un espacio, ¿no? Entonces, eso, me parece que estamos frente a un momento donde tenemos que volver a nosotros mismos y no nos va a dejar escapar la vida de nosotros mismos. Uy, es precioso lo que acabas de decir, algo tan sencillo, tan humano, tan real, tan fácil, aceptar la dificultad de la vida. Ya, sencillo, fíjate, sí, porque si te das cuenta, lo que hace Neptuno normalmente en nuestra cultura, en nuestra psique humana, es estar anhelando aquella cosa, eso, la burbuja de cristal, eso, estar en un anhelo constante de que cuando tenga este trabajo, voy a llegar a este paraíso en donde ya no voy a tener problema alguno, ¿sí? Cuando nos casemos o cuando encuentre la relación ideal
o cuando papá y mamá dejen de pelear. Sí, no sé, es decir, son una serie de anhelos, o cuando llegue a la presidencia realmente el líder que necesitamos, ¿sí? Y siempre estamos, digamos, añorando algo que permita desvanecer el sufrimiento y la dificultad, como si, como si el sufrimiento y la dificultad fueran algo a erradicar, algo malo, algo nocivo, algo que no debería ser. Fíjate, la combinación de Saturno con Neptuno está diciendo lo contrario. Date cuenta el universo biológico que habitas, eh, cómo las cadenas alimenticias han existido, cómo la evolución genética de millones de años y de trascendencia a través de la necesidad y a través de los escalones de superar las dificultades e ir sacando nuevos recursos. Es lo que hace que haya evolución. ¿Sí? Con Neptuno a veces nos dejamos narcotizar en idealizar algo que va a solucionarlo todo, que va a bajar el Mesías, que va a bajar el ovni, que va a caer el meteorito y que de una vez se va a recuperar esto. O sea, y más en Aries, que es como un impacto de ya suficiente, es como si se llegara a una necesidad de un anhelo de que algo ya solucione todo el caos de todo el mundo. ¿Sí? Y esto es altamente peligroso porque imagínate que es estar buscando la solución de pronto en un botón y no en un trabajo individual, en un proceso de vida, en un proceso evolutorio, que es a lo que nos invita y nos convoca Saturno, ¿no? Sí, es tremendo también y es duro de aceptar, ¿no? Que incluso, a ver, el mal del mundo y las cosas súper dolorosas que nos tocan vivir a nosotros o que vemos en las noticias todos los días, y sería muy soberbio de nuestra parte, de un ego bastante soberbio que tenemos, juzgar desde nuestra experiencia absolutamente subjetiva, que, digamos, el dolor o el sufrimiento o lo malo o la muerte no tienen un significado espiritual, digamos. Es feo, es incómodo, es doloroso, sí, claro, pero existe y es parte de la creación, ¿no? Entonces, en ese misterio que no llegamos a entender, que nunca lo vamos a entender tampoco, ¿no? Quizás también es esa aceptación de lo que es, lo que libera. Y sí, claro, por supuesto que disminuye el sufrimiento, porque el sufrimiento es producto de resistirme al dolor. Esto no debería estar sucediendo. Y si yo no puedo aceptar mis circunstancias, incluida mi propia humanidad, ¿no? Que digamos, todos nos equivocamos, todos tenemos heridas, todos herimos a los demás, por más espirituales que seamos, tenemos que hacer las paces con que vamos a lastimarnos y a lastimar a los demás por más que buena voluntad que tengamos, por supuesto, cuanto más heridos y menos conscientes, por supuesto, más dolor generamos para nosotros y para el otro, pero digamos, no estamos exentos, aquellos que nos autoindagamos, no estamos exentos de sumar al dolor del mundo, ¿no? Y me parece que parte de esa libertad, bueno, hablo de libertad porque no nos olvidemos que es la entrada triunfal, porque Neptuno, Saturno vienen de la manito ahí con Urano y Plutón, ¿no? Y bueno, y sí, y este momento nos está diciendo que hay nuevos niveles de libertad posibles para el ser humano, pero esa libertad no viene tanto por la lucha polarizada, ¿no? De que tengo que erradicar aquello que veo como malo, como enemigo, el malo malísimo, ¿no? O sea, de proyectar las cadenas propias, proyectarlas afuera. No, y me parece que la revolución viene por un profundo cambio de paradigma de la forma que tenemos de interpretar el mundo y las circunstancias ahí con Urano en Géminis. Y bueno, y eso también es una reconciliación con el misterio, ¿no? Con que la mente no nos va a dar todas las respuestas, con que, ¿cuántas veces escuchamos, no? El cáncer no debería existir. Bueno, no sé si no debería existir, dice quién. Digamos, todo en la creación tiene su lugar. El alma algo estará aprendiendo con esto. O no, porque quizás es todo un sinsentido, también es la posibilidad, ¿no? O sea, ¿quién nos garantiza nada? Esto es el misterio. Em, y ahí a lo que cada uno le resuene, ¿no? Porque, digamos, nadie tiene la verdad, no sabemos, yo no sé, yo no puedo asegurarle a nadie que esto que yo no tengo dudas, pero tampoco pruebas,
no es mi propia verdad personal para escaparme de mi propio sufrimiento. O sea, la verdad es que así duro como suena, eso es hacer las paces con el misterio y con lo que es, ¿no? Y lo que a cada uno le funcione, si le funciona realmente y no es un modo de escapar de lo que duele, lo que molesta, etcétera, bueno, nada, me parece que eso también es la madurez, ¿no? Me encanta esto que como lo mencionas. No tengo dudas, pero tampoco tengo pruebas. Divino. Eso es Neptuno. Fíjate, es que es también lo que sucede con los grandes líderes neptunianos, ¿sí? Son fuente de gran inspiración, pero también de gran decepción, ¿sí? Las dos, las dos. Y no podemos decir que más una que la otra. Eh, sí, la inspiración que generó Osho con todos sus libros y con todo su proceso es tan inspirado como la decepción que produjo en muchos de sus seguidores y como se sintieron estafados y dañados y vulnerados, ¿sí? Pero también cuando uno le coge un libro de Osho y lo observa, eh, es profundo, es inspirador, sí, sí. O sea, ese es el tema de Neptuniano. Mira, tú tocas una palabra preciosa asociada a Neptuno que es el misterio. Fíjate, Neptuno se descubre para el año 1846, en septiembre de 1846 se descubre, y se descubre gracias a cálculos matemáticos. Es decir, hay una serie de físicos y matemáticos que empiezan a decir, hay algo en la órbita irregular de Urano, porque estaba recién descubierto Urano, no, se descubrió a finales de 1700, es decir, no llevaba ni 100 años de descubierto Urano, pero observando su órbita decían, aquí pasa algo y debe haber otro cuerpo gigante, porque esta órbita no está coincidiendo. Y a través de cálculos matemáticos le dijeron a unos observadores, a unos observatorios, dirige los telescopios a este punto. Y efectivamente, en septiembre de 1846 lo detectaron. Curiosamente lo detectaron mientras Saturno estaba en conjunción con Urano, perdón, con Neptuno, Saturno conjunción Neptuno, en el signo de Acuario. ¿Sí? Se descubre, se aterriza, Se hizo carne. se hizo carne, a eso vamos. ¿Sí? Entonces, date cuenta cómo eso que sucede en 1846, pues ahora lo volvemos a tener una conjunción de Saturno-Neptuno, pero en el grado cero de Aries, por donde van a ir desfilando en el 2026 todos los planetas personales. ¿Cuál es la diferencia entre un planeta personal y un planeta místico y misterioso como Neptuno? Pues que se ven, ¿sí? O sea, tú ves a Venus, lo ves al atardecer o al amanecer, lo mismo a Mercurio, a Marte lo ves rojo, y a Júpiter también incluso lo ves, y a Saturno, o sea, a la Luna. Bueno, son todos los planetas. ¿Y qué significa verlos? Que nuestra percepción humana tiene capacidades frente a ello. Es decir, representan funciones humanas de nuestro cotidiano, de nuestra cultura cotidiana. ¿Sí? Venus, lo que me gusta y lo que me disgusta, Mercurio, cómo me comunico y cómo comercio, cómo convenzo, bueno, así cada uno de estos planetas. ¿Qué sucede? En el 2026 vamos a tener el último planeta visible, que es Saturno, el último planeta tangible, el que vela por la estructura, el que vela para que la estructura egóica sobreviva, Saturno, es el último planeta. Los antiguos griegos lo veían con su ritmo de 29 años eh, como un guardián, el guardián de la estructura. ¿Sí? Este guardián de la estructura toca la esencia del misterio, es decir, está tocando algo invisible, está tocando un fantasma que sabemos matemáticamente que está ahí, en ese punto, que sabemos por telescopios, radiotelescopios y por sondas que existe ese misterio, pero que no se puede ver con ojo desnudo, sino que necesitamos de tecnología y de matemáticas y de decodificadores para entenderlo. ¿Sí? Entonces, que ese planeta del misterio esté en contacto con el planeta de la realidad, es lo que está diciendo es, se viene el tiempo de acercarnos al misterio, de crear un puente, de hacer una comunicación directa con un mundo invisible, con un mundo intangible. Puede ser interdimensional o puede ser simple y llanamente todo lo que a nivel humano en la psique no entendíamos que existía y que empieza a surgir. ¿Sí? Entonces se viene un camino como se hizo para 1860, cuando entra Neptuno,
que se crea la psicología, se creó un puente entre el misterio que ya no es solamente de los magos, brujos, brujas, sino que ahora va a ser de la ciencia y la tecnología. Pues de la misma manera es como si en este momento, pero ahí no termina la historia del 2026, pues imagínate, el 27 de enero Neptuno entra en Aries, ¿sí? 14 de febrero, o sea, en enero, Neptuno. 14 de febrero, ¡pum!, entra Saturno, ¿no? Entonces es como, ¡guau!, pongo en evidencia el proceso del misterio, ¿sí? 20 de febrero hacen conjunción, ¿sí? Marzo entra Venus, el 6 de marzo entra Venus. 21 de marzo, equinoccio, inicio del año, con Neptuno, Saturno en grado cero, ¿sí? 10 de abril entra Marte, o sea, de pronto lo que es de enero, febrero y marzo todavía se siente un poco inefable y como que no se siente tan claro, pero porque Marte, regente de esta conjunción, está en Piscis, ¿sí? Pero para abril entra Marte, sí, y toca el punto. Entonces, obsérvese cómo va entrando cada uno de los planetas interiores, de los planetas de la percepción humana. Posteriormente, 15 de abril entra Mercurio y posteriormente, 16 de abril, tenemos una luna nueva en Aries. Pues no en el grado, pero sí adelante y en Aries, ¿sí? Entonces, es decir, es como si toda nuestra percepción humana se fuera matizando gracias a algo que tú dijiste ahora de lo que sucedió desde el 2011 a la fecha, que es que Neptuno nos ablandó, nos puso como en otro tipo de percepción de, mira que, a ver, para entender este otro tipo de percepción, miremos las rupturas de paradigmas, ¿sí? No sé, un Galileo Galilei diciendo, miren, es que no es el Sol alrededor de la Tierra, sino la Tierra alrededor del Sol. ¡Wow! ¿Sí? Estaba ahí, todos lo veíamos y de repente se hizo la luz, ¿sí? O Freud, para finales de 1800. Es que lo que tú crees que ves es solamente una parte. Está el inconsciente y todos como, wow, apareció la psique, apareció todo lo que está oculto a través de poderla analizar, a través de la hipnosis, a través de muchas técnicas que en ese momento estaban funcionando, ¿sí? Entonces es lo mismo, es como si en este momento pudiéramos entrar en otro paradigma que dijéramos, bien sea tal vez por el colisionador de hadrones o algo que como que vamos a decir, wow, ha estado ahí siempre y no lo había visto, no lo habíamos tenido en cuenta y es como si se expandiera. Para mí esto es lo que va a suceder, digamos, a manera de semilla, ¿sí? Lo que pasa es que la semilla necesita tiempo de producción y pues Neptuno va a estar 14 años en Aries, ¿sí? Lo que pasa es que de entrada todos los planetas de percepción humana van a tener que ver con esta conjunción. Entonces es como si nos permeara profundamente. De alguna manera hace un boom interno, como una expansión, ¿sí? Hay un cambio de ritmo abrupto que se viene. Porque claro, cuando los planetas llevan tiempo, como llevaba Neptuno desde el 2011 y Saturno desde el 2023, ¿no? En Pisces, claro, bueno, nos vamos acostumbrando. Es como que nos vamos acostumbrando, somos bichos de costumbre y de repente cuando hay un ingreso de esta magnitud, es un cambio abrupto. em, y me encanta, a mí me encanta esto bueno, que mencionabas un poco de Saturno y los planetas interiores que van a estar contactando a un planeta transpersonal como Neptuno en este nuevo movimiento. Y esto es muy importante porque esto simboliza varias cosas, ¿no? O sea, nos posibilita varias cosas. Esto que decís de verlo en nuestro cotidiano, de estructurarlo con Saturno, de entender realmente que nosotros no podemos dar una respuesta satisfactoria a ningún planeta transaturnino, a ningún transpersonal, si nosotros no estructuramos un ego fuerte. Eso es el trabajo hasta Saturno, lo que hablábamos en la charla con Saturno. O sea, si yo no doy una respuesta satisfactoria al trabajo hasta Saturno, que Saturno impulsa la maestría lunar y la maestría solar como embajadores de mamá y papá y los conflictos que tengo con ellos y que proyecto en todo mi mundo, aunque no sea consciente porque yo pienso que la infancia ya pasó, hasta que yo no logro estructurarme un yo que pueda sostener y ser canal para eso transpersonal, para ese misterio, entonces
no podemos, es muy difícil dar una respuesta satisfactoria a esas fuerzas transpersonales. Las fuerzas transpersonales, cuando yo no estructuro mi personalidad, lo que hacen es, me llevan, se me llevan puesto, ¿no? O sea, voy para un extremo, para el otro. Estamos muy tentados a llamarle fuerzas del destino o el señor bendito el iluminado que me hizo sentir no sé cuál cosa. Claro, y bueno, por eso estamos hablando de lo transpersonal y justamente Neptuno disuelve esas estructuras rígidas del ego. O sea, yo construyo el ego para después destruirlo, ¿no? Bueno, es un poco el ritmo de del trabajito que nos comprometimos a hacer en esta tierra, ¿no? Y me parece sumamente importante que entendamos esto, que entendamos que toda esa mística, todo ese misterio, ese camino interior que fuimos descubriendo, o sea, fíjense Instagram nomás o cualquier red social, o sea, hoy está bien popularizado, nadie se asusta por hablar de registros akáshicos, hay todo un discurso espiritual, un discurso psicológico que se masivizó, que se hizo popular, pero todo es dual. Si yo no construyo un ego fuerte, el discurso espiritual y el discurso psicológico sirven a mi ego, digamos, al ego en el sentido del ego como el capitán del barco, o sea, no un ego funcional que esté al servicio del plan de mi alma, sino un director de orquesta que me convence de repetir el pasado en mi presente continuamente, ¿no? Entonces, es muy importante prestar atención al trabajo. Digamos, es un momento de ser canales para atraer en nuestra cotidianeidad, nuestra forma de ser y estar en el mundo, toda esa comprensión espiritual que venimos teniendo se tiene que sostener en nuestro presente. O sea, si mi trabajo espiritual y los 20 años que llevo de terapia no me sirven para vivir mejor, para vivir menos conflictuado, para juzgarme menos, para amarme más, para disminuir el conflicto interno o externo, porque después lo proyecto afuera, si no me sirve para nada de eso, entonces tendríamos que revisar si no está haciendo algo evasivo o algo egoico ese trabajo que estoy haciendo, ¿no? Que también es una posibilidad. Y ahí viene Saturno con su crudeza a poner también un poco de manifiesto a ver dónde necesitamos ese ajuste. No, me encanta. Mira, esto es como, no sé, pongamos por ejemplo a Mozart con toda la capacidad musical, pero que nunca haya tenido un piano frente a sí, un clavecín o un instrumento musical, ¿sí? Eh, ¿Qué sucede? Me enloquezco, me enloquezco, simple y llanamente porque ¿cómo puedo eh, expresar o mostrar o dar esto que tengo aquí, ¿no? Y fíjate, sobre todo las personas que tienen planetas en ese grado cero, en esos primeros grados de Aries y demás, y, y no se preocupan por cultivar herramientas para poder canalizar, que era lo que decías de la estructura del ego. Uno de los, a ver, a los que estamos llamados en este momento, en el 2026, es cómo encuentro lenguaje, música, colores, gestos, lenguaje verbal y no verbal. ¿Cómo hago para poder canalizar algo que estoy percibiendo, que estoy sintiendo? ¿Sí? Fíjate, lo fácil, es decir, estoy percibiendo algo, una angustia, una inseguridad, evasión, alcohol, drogas, em, no sé, oración fuerte, no sé de qué cosas, o sí, para, esto me está sobrepasando, ¿sí? Ahora, qué interesante si más bien empiezo a estudiar al misterio con rigurosidad. Fíjate que yo creo que no hay planeta que necesite mayor rigurosidad que Neptuno. Sí, sí, porque eh, eh, pongámoslo en términos de la música, ¿no? El músico que puede ser muy inspirado, si no tiene la rigurosidad de estar practicando todos los días su instrumento, la técnica no le va a alcanzar para darle expresión a la magia que tiene en su corazón, ¿sí? O sea, nosotros
sobre todo los que estamos en esta jungla esotérica, haciendo cosas raras, como bien lo mencionaba, registros akáshicos, bueno, que constelaciones, que psicología, que junguianos, que freudianos, que no, bueno, lo que sea, todo, que positiva, todo, cualquier camino, si nosotros no entramos rigurosamente a esos procesos en donde practicamos todos los días, estudiamos todos los días y canalizamos una buena herramienta, pues entonces todo esta mare magnum, este tsunami neptuniano, lo que termina es anegándonos y botándonos, quién sabe hasta dónde, e incluso enloqueciéndonos, porque no, porque es como si estuviéramos conectando un voltaje altísimo a algo que no tiene la capacidad de mostrarlo, ¿sí? Por lo tanto, más que nunca, como Aries, o sea, porque esto entra en Aries, en grado cero de Aries, nosotros necesitamos hacer la cruzada guerrera, osada, ¿sí? De decir, si me ha gustado eso, si me está llamando la atención esto, voy a tratar de ponerle rigurosidad, Saturno, voy a ponerle cronograma, voy a ponerle dedicación diaria para sofisticarme y volverme un experto y de esta manera tener formas de comunicar el misterio, formas de canalizarlo, formas de darle un puente, de darle un canal, ¿sí? De lo contrario, esto es locura. Entonces, fíjate lo que termina pasando con Neptuno, ¿no? No, es que yo simplemente soy canalizador desde los 7 años, yo siento, yo percibo, y entonces yo voy a una reunión familiar y yo tengo que acercarme y decirle, oye, yo siento tus ancestros, yo siento tu no sé qué, ¿sí? Y entonces yo digo, ¿y dónde está la rigurosidad? O sea, tú simplemente te volviste un juguete y cuando vas a ver estás lleno de angustia, de ansiedad, de estrés, de estarte eh, chupando, ¿cómo decirlo? De estar siendo como una esponja y cuando vas a ver no sabes ni qué es lo que te pasa porque como no tienes la rigurosidad de crear una estructura suficientemente buena para esto que estás percibiendo que te trasciende, pues entonces simplemente vas a terminar en la locura, ¿sí? Entonces, la invitación principal con un Saturno y en el signo del yo soy es cómo cultivo las posibilidades de transmitir el misterio de una manera concreta. Y eso es como, piensen simplemente en el músico de cuántas horas cuando uno ve a estos grandes músicos interpretando en su violín o en su cello o en su piano, ¿cuántas horas hay detrás de practicar y practicar y practicar? María Laura, tú misma, ¿cuántas horas hay detrás de tus videos? ¿Cuántas horas de estudio, de lectura, de trascendencia? Eso no es simplemente, ay, no, es que yo estoy canalizando, yo ya voy a prender la cámara. No, o sea, esto hay horas enteras en donde practicas, practicas, practicas y esa rigurosidad después te permite ser flexible con lo que vas percibiendo. La rigurosidad de haber hecho un camino te permite después, como al músico, ser flexible en el momento de la interpretación, de incluso navegar cosas que nunca se había atrevido, pero es por la rigurosidad que le puso al tema. O sea, yo creo que Neptuno no puede ser separado de la rigurosidad y por eso siempre el templo de Delfos, de Apolo, estaba enfrente del de Dioniso, Neptuno, porque uno y otro juegan un papel importantísimo. Neptuno fue descubierto con matemáticas rigurosas y con cálculos específicos que duraron meses, años incluso, haciéndolos para poder poner al telescopio y que lo revisaran y allá estaba al lado de Saturno cuando lo vieron. Sí. Entonces, desde esa perspectiva, el 2026 está hecho es para empezar un camino de rigurosidad con las herramientas que me van a permitir darle expresión al misterio, darle voz a lo que los ancestros han tratado de sacar y que no han tenido la capacidad cultural, económica, racional y demás, y que nosotros estamos en este momento convocados con tantas herramientas, con tanta información, a ponernos en la rigurosidad de hacerlo realidad. ¿No?
no puedo estar más de acuerdo, como buena neptuniana saturnina que soy, las dos cosas, que ustedes siempre ven mi Neptuno en el medio cielo. Em, yo creo que esa rigurosidad que es clave y que no podemos estructurar nada, no podemos encarnarnos en el mundo sin un Saturno, digamos, ¿no? Y también tiene que ser aplicada en esto que decías y que quiero que quede bien, bien claro, que esa rigurosidad se aplica al trabajo interno también, no solo a lo que se ve afuera, que es la mitad de la importancia del mundo, pero la otra mitad, que es la que más evadimos y la que más nos cuesta, es al trabajo interno. Y eso aplica a todos, porque yo puedo ser canalizadora, pero ¿quién sabe a quién estoy canalizando? No es que a ver, no es que todos los muertos van al cielo y son seres de luz automáticamente. A ver, también bajemos un nivel a la inocencia de que todo lo que está en otros planos es fuente de amor. A ver, no lo sé, lo pongo en duda yo, quién me habla y qué me dice. Entonces, desde esa rigurosidad, y lo único, bueno, conócete a ti mismo. Es lo único. Hay que poner esa rigurosidad en el autoconocimiento, que no es mental solamente, eso es un pedacito, la mente ayuda, sí, claro, pero no es el único trabajo que hay que hacer. Y cuando viene la emoción incómoda, yo tengo que hacer con rigurosidad, constancia, perseverancia y con todo el Saturno del que disponga, me tengo que poner a sentirla por más que incomode, porque eso es Saturno, nos encantaría estar divirtiéndonos, pero hoy toca esto. Y la tarea hay que hacerla. Y nadie más que nosotros podemos hacerla porque yo no puedo sentir las emociones del otro ni nadie más puede sentir las mías, ¿no? Y eso también es una ilusión que quiero desmantelar un poco, porque si nosotros no estructuramos, no damos una respuesta satisfactoria al trabajo de estructurar la personalidad hasta Saturno, esa empatía que sentimos por los demás, que nosotros decimos, bueno, tengo un campo muy abierto, siento lo que los otros sienten, y yo mínimamente la cuestionaría y la pondría en duda. Porque si nosotros no estamos suficientemente maduros a nivel emocional y no estamos suficientemente conectados con la realidad de lo que sentimos realmente, no con, a veces sentimos enojo cuando en realidad lo que sentíamos era tristeza y el enojo la tapa. Entonces, sí, yo estoy en contacto con mis emociones, claro, pero es una respuesta secundaria. Lo mismo al revés, me siento triste, pero nunca accedo al enojo que siento. Entonces, hasta que nosotros no estemos en contacto con la realidad real interna, que es parte del mundo saturnino de la forma también, porque las emociones existen en la Tierra, en el cuerpo humano, la psique, digamos, funciona para lo humano. Si yo no estoy en contacto con la realidad real, Saturno, bueno, y yo cuestionaría la realidad tal como la veo, cuán objetivo soy, porque en eso yo creo que nos quedamos bien narcisistas a nivel emocional, sin darnos cuenta. Nos contamos la historia de que ser narcisista es otra cosa, pero la verdad es que ser narcisista tiene que ver con que no he logrado la madurez emocional, no pude cortar ese cordón umbilical, por lo tanto, soy como un bebé que no separa lo propio de lo ajeno. ¿No? El bebé no tiene separación entre la madre y él mismo, ¿no? Entonces, cuando yo creo que siento lo que el otro siente, y bueno, habría que ver si no le estoy tirando mi propia proyección, mi vulnerabilidad que no veo y lo veo al otro como más vulnerable o más necesitado de lo que realmente está, ¿no? El ego no hace nada gratis, entonces de repente veo la vulnerabilidad en el otro y bueno, como esta negación del yo, no hay que ser egoísta, está como tan vanagloriado y fue tan ensalzado también por las religiones y demás. Y bueno, y entonces voy y ayudo constantemente al otro, pero claro, lo que no estoy viendo es que estoy tratando de obtener algo a cambio, hay un beneficio secundario en esos excesos de empatía que yo creo tener porque soy buenísima, pero de repente también te doy todo porque asumo que si te doy todo vas a estar siempre acá para mí, siempre me vas a necesitar, por ejemplo. ¿No? Entonces acá viene Saturno a golpear todas esas historias que nos contamos, a mostrarnos que el ego también puede ser espiritual y se disfraza muy bien de espiritual, ¿no? Y yo creo, justo estaba este sábado dando una clase de Quirón. Claro, y yo creo que hay que hacer ese salto quironiano, que es otro de los protagonistas del 2026 con el ingreso en Tauro, que es renunciar a nuestra inmortalidad. O sea, Quirón tuvo que entregar su inmortalidad para poder
dejar de sufrir como estaba sufriendo por esa flecha envenenada, ¿no? Y en los mitos más antiguos, hay otros más nuevos, más populares, pero en los mitos más antiguos, Quirón no gana dones de sanación por haber sido herido. Quirón ya era un sanador y cuando la flecha lo toca, el sufrimiento es tanto que lo único que hace es replegarse en la cueva a sufrir y lo salva el ceder su inmortalidad. Y en esto tenemos que entender que el trabajo con los transpersonales es esto. O sea, y en esas expectativas de amor infinito, neptunianas, bueno, tengo que renunciar a todo eso, porque eso es del terreno de los dioses, no del insignificante ser humano que soy. Y duele aceptarlo, pero es lo único que me va a dar acceso a hacer algo productivo con lo transpersonal. Entonces, hay que superar muchas cosas y nos vamos a tener un impulso energético para trabajarlo, todo viene doble, ya sabemos, hay mucho potencial positivo, también hay trampas típicas que yo veo que vienen y que ya se están viendo de esta del yo, ¿no? Porque si antes la tierra prometida la encontrábamos en el gurú que nos decía cuál era la respuesta, ahora la tierra prometida está en encapsularnos en nosotros mismos, me extraigo de la realidad, no me relaciono, porque relacionarse es menos espiritual, porque, o sea, yo me lo tengo que dar todo a mí misma, no tengo que depender de nadie, y entonces empiezo a romantizar el estar solo, a romantizar el estar conmigo mismo, y no me doy cuenta de que también posiblemente me estén encerrando en mi propio narcisismo, porque la imagen idealizada que yo tengo de un ser iluminado o que yo no tengo problema con nadie, claro, cuando yo entre en una relación con otro, ahí está Aries con Libra, esa imagen no va a aguantar, esa imagen no se sostiene y inconscientemente nosotros lo sabemos. Entonces, hay que superar un poco los mitos neptunianos, pero Saturno se va a encargar también de mostrarnos también un poco la realidad real detrás de esas historias que nos contamos. Uf, está poderoso. Mira, esto que acabas de mencionar, nosotros nos quedamos muchas veces atorados y atascados en el mundo de la inmortalidad, por más mortales que somos, buscando la pareja perfecta, el trabajo perfecto y demás, como si estuviéramos, como si nuestra conciencia fuera de los dioses y no de los seres humanos. ¿Qué es lo que hay en la biología y en la humanidad? Que nacemos, crecemos y morimos. Y que todo tiene un límite y que todo es mortal. Absolutamente todo lo que está aquí debajo del cielo inicia y termina. ¿Para qué? Para volver a iniciar, ¿sí? Y está en un constante flujo. Eh, Cuando tocamos este tema del arquetipo de Quirón, cuando tocamos que somos mortales, que somos finitos, que somos erráticos, que somos vulnerables, que no somos perfectos, justo en ese instante tenemos humanidad para canalizar el misterio. Antes no. Antes lo único que hacemos es evadirnos. Y como bien lo mencionas, la principal evasión con Aries es en creer que el anhelo de redención está en el yo soy. Y entonces nos hacemos unas imágenes eh, de los dioses, de creer que si cultivamos completamente ese yo soy, ya vamos a estar exentos de todo dolor y de toda causa, cuando en realidad lo que hay que hacer es seguir cultivando la vulnerabilidad humana. Es decir, es seguir abrazándonos con cada error que cometemos y que con cada falencia que tenemos está demostrándose nuestra humanidad, nuestra biología. Y es justo ahí donde está el centro de la situación, no al revés. Fíjate, todo está apuntando siempre en nuestra modernidad y todo a hacer las cosas con el menor error posible, con la maximización posible de todo. Y es tan horrible ver cuando las cosas no tienen error alguno. A nivel de música, em, por ejemplo, hay pianistas que hacen interpretaciones exactas, perfectas y divinas, lejos de cualquier vulnerabilidad humana.
Pero cuando tú escuchas una grabación en donde se le fue una mala nota, la grabación se vuelve famosa. La grabación se vuelve, hay un pianista que se llama Glenn Gould, por ejemplo, que hizo las variaciones Goldenberg de Bach a piano, y él presentaba algo de autismo, y lo que hacía es que en lugar de ser el pianista que se pone de manera recta en el piano, sentado, un gentleman, ¿sí? No, él era en una silla horrible, encorvado, tocando, y a veces en las grabaciones se lo oía tarareando lo que estaba tocando, ¿sí? Y son unas grabaciones preciosas, inspiradas hasta más no poder. Es fácil, es buscar simplemente las variaciones de Goldenberg ahí en YouTube, y van a ver a este señor tocando. Y esa es la humanidad, ¿sí? Es incluso perfecto en su ser, ¿sí? Como lo es la misma naturaleza. Mira lo horrible que es cuando tú solamente ves líneas rectas y líneas cuadriculadas, a cuando ves los fractales en la naturaleza, de cómo se expanden las formas geométricas de distinta manera, y que no hay una línea recta completa. Siempre hay algo que modifica. Eh, para mí es este contacto con lo humano y con lo biológico lo que realmente nos va a permitir tener canal de comunicación con algo inefable, teniendo siempre la capacidad humilde, porque el error nos hace humildes, porque gracias al error es que no nos creemos los superdotados, que tenemos el poder y el control y la sabiduría completa. El error, la enfermedad, el dolor, la falencia, algo que hemos estado tratando de abolir todo el tiempo para devolvernos a ese paraíso terrenal absurdo, ¿sí? Cuando en realidad el paraíso está aquí, cuando logramos ver que detrás de este dolor hay tanta sabiduría, y detrás de este duelo se abrieron tantas puertas, y detrás de lo que no fue como lo había imaginado, la vida me enseñó realmente el camino, ¿sí? Es como poder empezar a ver esa otra cara de la moneda, más humana y más biológica, María Lau. Es que es increíble cómo nos metemos en un mundo de ficción y nos olvidamos que habitamos un mamífero. ¿Sí? Y es lo único que nos va a liberar y nos va a redimir al final. El morir a la idea de que es, a la expectativa que es bien egoica, de que podemos llegar a ser dioses, de que deberíamos ser dioses, y esas expectativas con relación a nosotros y con relación a lo que la vida o las relaciones nos tienen que ofrecer. ¿Qué sabemos nosotros? ¿No? Ahí está el eje de la humildad, Virgo Piscis, ¿no? Hay que ser humilde si nosotros no sabemos. Hay pérdidas que para el ego son grandes pérdidas, y que para el alma pueden ser enorme ganancia a nivel de sabiduría interior, si nosotros nos rendimos y nos animamos a decirle sí a lo que es. Y la iluminación tiene que ver con eso, porque la iluminación no es que yo ya tengo todo consciente, nunca más siento una emoción negativa, nada, todo me resbala y nada me pasa. Eso no es iluminarse, eso es salirse del cuerpo humano y ser otra cosa, es ser un robot. La iluminación tiene que ver con que yo estoy dispuesto a poner la luz de mi conciencia, ¿sí? Entonces, relajémonos con nosotros mismos, porque eso también significa ser humano. El ser humano es aceptar el límite. Ahí está Quirón, que es esta muerte, el entregar voluntariamente la inmortalidad. Y Quirón es la llave entre los transpersonales y Saturno, y se mete entre la órbita de uno y otro, porque es el puente, ¿sí? Entonces yo entrego mi inmortalidad, y ahí entonces puedo estar receptivo a eso transpersonal que con todo el misterio y la sabiduría se va a ir desplegando en mi vida, ¿no? Pero si nosotros no estamos dispuestos a entregar la inmortalidad, vamos a estar en resistencia a la vida, en resistencia a lo que es, porque nunca, nunca va a estar a la altura de las altísimas expectativas que tenemos. Y ahí nos ilusionamos y nos desilusionamos, que es lo que mencionabas de Osho, o que pasaba, por ejemplo. Robert Johnson tiene un libro muy bonito donde habla de Krishnamurti, ¿no? Robert Johnson había vivido con Krishnamurti, era su gurú, su líder espiritual. Claro, y él observaba que por más, digamos, por más iluminado, llamémosle lo que sea, que estaba Krishnamurti, igualmente iban y venían proyecciones constantemente. La gente proyectaba un salvador en Krishnamurti.
Y Krishnamurti no supo repeler adecuadamente esas proyecciones. Era humano también, ¿no? Y entonces, esto es clave de entender, porque si nosotros todo lo que vemos separado de nosotros, ¿no? El gurú, el ser iluminado, el que sabe más, o sea, la respuesta fuera, el constelador que ya constelé a mamá, entonces ya está, ya la sané. Bueno, todo lo que yo vea separado de mí no es propio, no lo puedo integrar, no está dentro de mi poder hacer nada con eso. ¿Sí? Entonces, esto opera también en lo que respecta a las emociones, ¿no? Entender que mi respuesta emocional es propia, más allá de que lo que haya pasado externamente, lo que yo siento es terreno mío, es propiedad mía. Y lo mismo con la búsqueda espiritual. Entonces, cuando esta conjunción sucede en el grado cero de Aries, yo sí que creo que es un momento de nacimiento yoico, pero no en el sentido de aislarme sobre mí mismo para que nada resquebraje mi imagen ideal, sino de asumir el límite, entregar la inmortalidad, asumirme como humano y entonces ponerme al servicio del misterio, entendiendo que el único trabajo que yo vine a hacer a esta tierra es a trabajar en mi propio proceso de despertar, a sanarme a mí mismo. O sea, el trabajo siempre es con uno mismo, pero no porque narcisistamente el otro no me importa, no lo registro, no me interesa, no, porque no hay otra cosa que hacer más que trabajar con uno mismo porque yo no me puedo cargar el proceso del otro. O sea, intentémoslo, bueno, hasta que toquemos fondo y nos demos cuenta que no funciona, bien, todos lo intentamos en algún momento, mejor darnos cuenta antes que tarde, pero el camino del alma es misterioso, así que digamos, pero sepamos que no se puede porque no funciona así. Entonces el trabajo siempre es con uno y cuando nosotros nos asumimos como seres humanos y un ser humano es un ser humano que siente alegría y siente dolor, es un ser humano que hace cosas muy buenas y dice grandes estupideces de vez en cuando y yo tengo que aceptar todo eso y ahí está el trabajo con la sombra del que hablábamos también. No nos olvidemos que el ingreso de Neptuno y Saturno en el cero de Aries es en sextil a Plutón también, ¿no? Plutón recién ingresado en Acuario. Y Plutón es el que nos va a confrontar con todo lo que no nos gusta de nosotros, pero eso también nos constituye. Y si yo no le hago un espacio en mi conciencia para aceptarlo, para mirarlo mínimamente, y eso me va a llevar también a morir a esa imagen idealizada, si yo no le hago un espacio a eso, entonces, claro, por supuesto, ahí todos somos gurúes iluminados, pero porque estamos con un ego inflado que no ve su propia oscuridad. Entonces, quien no quiere sentir, bueno, no está dispuesto a habitar su humanidad. Entonces no me estoy amando a mí mismo y por lo tanto no me estoy iluminando, me estoy contando historias, ¿sí? Y entonces me parece que acá se trata de nacer a nosotros mismos como seres humanos, con todo lo que eso implica, em, a habitar la conexión emocional profunda, a hacer el trabajo profundo con nosotros mismos y asumir la responsabilidad de nosotros y de la relación con los demás, porque Aries Libra es el eje vincular, es el encuentro del yo con el otro, eso no nos olvidemos, ¿no? Que nosotros solemos ver desde nuestro narcisismo por inmadurez emocional, solemos ver al otro como una extensión de nosotros mismos. Y eso no es respetuoso. Y ahí es lo que vos decías del ejemplo del canalizador. Yo canalizo, entonces voy a una fiesta y a un señor que ni me preguntó, ni le interesa saber, y no tengo por qué decirle nada, voy y le canalizo lo que mis maestros ascendidos supuestamente me dijeron. Y aunque así sea, yo no tengo que salir a iluminar a nadie, porque eso es una forma de evadirme de mí mismo. Entonces, asumir la responsabilidad es eso, es apropiarnos de las consecuencias de nuestras acciones, pero eso solamente lo podemos hacer de verdad cuando vamos más allá de esa inmadurez emocional que nos impide vernos a nosotros realmente por lo que somos y al otro. Por el cuarto de espejos de Neptuno. Es que fíjate cómo con los espejos de Neptuno embebemos al otro de un magnetismo de lo que quisiéramos que fuera. Queremos que sea de tal forma y entonces lo embebemos, lo embestimos, lo vestimos de figura luminosa, de figura trascendente. Y después nos quejamos de que nos desilusionó, cuando lo único que hicimos fue simplemente él se mostró como es, punto. Precisamente el gran trabajo de Neptuno es la desilusión para trabajar la verdadera compasión.
cuando yo veo realmente quién es el que hay detrás. Mira cómo en el mito de Narciso es bien curioso constatar cómo él se queda enamorado de su imagen, de la imagen, ¿sí? Fíjate cómo en este momento estamos embebidos en una sociedad totalmente narcisa, en donde a través de lo que debería yo ser, de la imagen que tengo o que tenían mis ancestros de lo que debería yo ser también, esa es otra forma, la proyección que recibo de todo el linaje, diciendo, es que tú deberías ser de tal forma, tú deberías ser una abogada, Lau. ¿Qué te pasa? ¿Cómo es que eres astróloga? Sí, entonces recibimos esa proyección y nos enamoramos como Narciso de la imagen de yo debería tener un matrimonio de esta forma y debería vivir de tal otra y debería tener esta economía. Y en pro de la imagen termino muriéndome, es decir, sacrificando mi sueño, mi vida, mi alimentación, mi forma de ser, las relaciones reales y contundentes que sí llegan a mi vida, porque estoy solamente mirando la imagen, como Narciso. Narciso le dice a Eros, ni te atrevas a flecharme, no quiero, yo lo único que quiero es mi imagen, ¿sí? En el mito. Esto es algo que nos está sucediendo en este momento. ¿Cuántas veces no he escuchado en terapia o personas muy queridas que me dicen, es que yo no sé si mi pareja realmente es, como si estuvieran siempre esperando que llegara ese príncipe azul o esa imagen y por esa misma situación sacrifican su relación real y contundente para evitar crear un vínculo a través de los procesos de la vida que me va poniendo por estar solamente mirando la imagen de Narciso en el espejo de cómo debería ser más bien mi príncipe azul y no esta persona con la que estoy compartiendo mi vida, ¿sí? Entonces siguen ilusionados de, ay, léeme la carta, miremos la sinastría, porque yo en el fondo creo que él no es, ¿sí? Yo en el fondo creo que estoy trabajando en lo que no debería. Yo en el fondo creo que mi familia no debió ser la que es. O sea, yo en el fondo creo, léeme tú esa carta y muéstrame la verdad realidad de la imagen que está en el espejo de Narciso, ¿sí? Cuando en realidad es falso. Lo único que existe es la biología, las relaciones que sí están al lado tuyo, la familia que te trajo a la luz y que ha cuidado de ti para que no fallezcas en los primeros años, los amigos que realmente te rodean y los enemigos que realmente tienes, declarados y no declarados, eso es lo que hay, es lo que existe. Y por estar embebidos en la imaginación neptuniana de cómo debería ser mi vida, termino no entregando alma, corazón y vida a lo que sí existe. Y al no entregar alma, corazón y vida a lo que sí existe, no genero vínculos reales, contundentes y verdadera compasión. Estoy siempre viviendo un mito en paralelo y estoy siempre en la espera de que llegue el momento de ser grande, que todo lo que está pasando en el presente es simplemente pruebitas y que yo no sé, cuando crezca, cuando sea grande, y ese cuento se lo he escuchado a personas de 80 años que dicen que cuando sean grandes van a tener y van a hacer, ¿sí? Esa es, digamos, esa es la ensoñación narcisa, en donde termino sacrificando eh, y evadiendo la propia realidad porque simplemente estoy esperando esta imaginación o esta fantasía, ¿sí? ¿Cómo es importante reinvertir este proceso y más bien pensar que las relaciones, por ejemplo, no es que va a llegar a alguien o algo que es el indicado para mí o que es mi alma gemela o que no sé qué, sino más bien juntos vamos a crear una relación hasta donde nos llegue el camino y vamos a meterle el corazón y la vida a este proceso y nos vamos a enamorar, por supuesto, porque si estamos haciendo cosas en común y vamos a solucionar temas en común, y vamos a entristecernos y a enduelar en común cosas, generamos un vínculo más fuerte que un simple flechazo de Eros para una temporada de verano en donde simplemente ya pasó y se fue, ¿sí? ¿Cómo es de importante no quedarnos en la imagen narcisa, sino en pasar realmente a disolver esas brumas y recontactarnos con lo que sí hay, con lo que sí existe, con las personas que sí me están acompañando, no con las imaginaciones que deberían ser.
Es muy apropiado el mito de Narciso para este despertar ariano que estamos teniendo. Me parece que estamos súper confundidos en cuanto a... Venimos de, bueno, esta creencia. Neptuno en su polarización, y es lo que también nos han vendido el sistema, porque así se sostiene las religiones y demás. Neptuno, si se polariza, es incapaz de decir yo quiero, para mí, mío. O sea, Neptuno no puede eso, no lo tiene prohibido en su polarización. Ya sabemos que la polarización es lo opuesto de la integración. Claro, y Neptuno rige a Piscis, el signo anterior a Aries, donde están ingresando ahora. O sea, ya sabemos que Neptuno en Aries no se siente cómodo, la verdad que no le acomoda, porque lo que tiene que empezar a decir es yo. Y esto es un punto de inflexión. Y necesitamos dejar de romantizar este tema del narcisismo, porque este mito es súper apropiado. Venimos narcisistas porque creemos que el narcisista es el que se ama mucho a sí mismo. Ese no es el narcisista. El narcisista no tiene amor por sí mismo. Narciso tiene tan poca confianza y tan poco amor por sí mismo, y creo que ahí podemos nadie puede arrojar la primera piedra porque nadie está libre de pecado, de falta de amor propio, ¿eh? Entonces, desde esa falta de amor, nos consagramos, como vos decís, al ideal, a la imagen que evidentemente no se sostiene y que cualquier cosa que la confronte, yo no le puedo hacer espacio en mi realidad porque me resquebraja la idea de quién yo soy. Por eso Narciso, como bien vos decís, rechaza el vínculo, rechaza a Eros y solamente se queda ahí enamorado de sí mismo. Y para complementar esto, me parece súper importante, es la otra cara del mito también, porque nosotros creemos que entendemos lo que el narcisismo es, pero no nos olvidemos que en los ejes de signos, acá estamos hablando de Aries, que el opuesto complementario es Libra, participan de una misma sustancia esos ejes, ¿sí? Son más parecidos de lo que creemos. Y nosotros a veces las redes están infectadas hoy, por eso digo que ya estamos empezando a ver la ilusión del narcisismo y de dónde viene. Las redes están infectadas de que la culpa, o sea, todos caímos en la trampa de un amante narcisista últimamente, ¿no? ¿Y cómo liberarte del narcisista? Haz esto y el narcisista no lo podrá soportar. O sea, fijémonos, por Dios, los videos, ¿no? Pero claro, lo que nos cuesta reconocernos es a cada uno de nosotros simples mortales como narcisistas, y todos lo somos en algún aspecto, y ni siquiera está mal en la dosis justa y la medida adecuada el narcisismo. En el mito, Narciso se encuentra un día con Eco. ¿Quién es Eco? Eco es una ninfa que no tiene voz propia por unos problemas que tuvo ahí con Zeus y Hera. Entonces, como no tiene voz propia, está condenada a repetir las palabras del otro, Eco, el Eco, ¿no? Entonces, un día va ahí Narciso, Eco lo ve, se enamora porque era bellísimo, claro, y Narciso habla con él mismo. Entonces, Eco repite las últimas palabras de Narciso, siempre, no tiene voz propia, tiene que repetir lo que dice el otro, es como un espejo, ¿no? Entonces Narciso escucha y dice, ¿quién anda ahí? Y ella le repite siempre lo último, y él piensa que se está burlando, entonces la encuentra, cuando la ve no le llama la atención, Eco se siente rechazada, entonces Narciso se va a lo suyo porque no puede ver a nadie, se ve solo a sí mismo, se va. Eco, que no tiene voz propia y solo repite lo que el otro dice, no puede soportar el rechazo de Narciso y se deja morir de hambre, ¿no? Entonces luego a Narciso lo mandan a castigar, a enamorarse de sí mismo, ahogarse en el estanque mirando su reflejo. Pero, a ver, si yo no puedo soportar, a ver, ¿quién soy yo para tener que gustarle a Narciso? ¿Por qué Narciso se tiene que enamorar de mí? ¿Quién soy yo? ¿Una diosa a la que nadie puede rechazar? Entonces, el egoísmo, que es tan válido, o sea, el narcisismo y el egoísmo son los dos extremos, las dos caras de la misma moneda. Entonces yo dependo tanto del otro para sostener la imagen de mí mismo que no puedo soportar el rechazo del otro porque se me desmorona mi propia idealización de que soy una diosa y no una simple mortal. Y los simples mortales no le caemos bien a todo el mundo y no tenemos por qué tampoco, ¿no? Entonces yo lo primero que cuestiono es que Eco esté realmente enamorada de Narciso. En realidad Eco lo que quiere es confirmar su imagen, por lo tanto es tan narcisista como Narciso. Está tan prendida de su imagen, igual que Narciso, que se tiene que dejar de morir antes que aceptar la destrucción de esa imagen idealizada que tiene de ella misma. Ah, Entonces,
Claro, ahí está Aries Libra. Y nosotros nos creemos que el narcisista es el otro. Pero a ver, si yo me relaciono con un narciso, entonces yo soy egoísta. Entonces soy tan narcisista como Narciso. Y después fijémonos, ¿cuándo muere Narciso? Cuando se mira en su reflejo. Y acá, esto es el antídoto para el narcisismo en todos nosotros, el espejo de las relaciones, que siempre nos va a mostrar nuestros propios dónde estamos faltos de integración. Nuestros propios desequilibrios van a quedar siempre espejados. Y si nosotros, en una segunda lectura de la muerte de Narciso, si nosotros estamos dispuestos a mirarnos y vamos a morir a la imagen idealizada. Pero quizás en el mito no muere Narciso, muere su imagen. Y entonces se encuentra un nuevo nivel de libertad que no creía antes posible. Y de honestidad consigo mismo. ¿Quién sabe? Wow. Y ahí, con parte de lo que acabas de contar, iniciaste también este fragmento con lo difícil de decir yo, con Neptuno, ¿no? Donde hay mucho Neptuno, donde tenemos un Neptuno en ascendente, en medio cielo, un Neptuno en aspecto con el Sol, los luminares, la Luna, en ángulo crítico, la persona es como si no pudiera. Es decir, yo tengo, no, nosotros tenemos. O yo debo estar sacándome el bocado de la boca para dárselo a mis hijos necesitados. ¿Cuántos años tienen tus hijos necesitados? 35, 50. Sí. Cosas así, sí. Es decir, de alguna manera con Neptuno es como si nos sintiéramos culpables por ratificar los procesos de individualidad, porque lo que hay en el fondo es el anhelo con Neptuno de romper los límites individuales para estar en eterna fusión con el colectivo. Y en eterna fusión con el colectivo es perdernos, es perder individualidad, ¿sí? Entonces es como si tuviéramos una guerra de antagónicos. Neptuno, fusión, ¿sí? Aries, individualidad, yo soy. Ese es el gran reto, imagínate, esto es unir agua con aceite. Ahora bien, se puede, hay emulsionantes y uno lo hace todo el tiempo cuando hace un almuerzo y está haciendo una vinagreta y utiliza la miel como emulsionante para fusionar el agua, el vinagre, el aceite y demás. El emulsionante. Eso es algo que nosotros vamos a estar sobre todo en el 2026, 27 y 28, mientras Saturno está caminando por allí, por Aries. Pero por supuesto son 14 años de Neptuno en Aries que está pidiendo cómo unimos, cómo podemos aprender. Este es un tema de aprendizaje y de educación interna para llegar a aprender a actuar sin culpa. Actuar es yo soy sin culpa. Neptuno, ¿sí? Porque es como si, no sé, es el mandato judeocristiano además, neptuniano, pisciano, de que tener, ser feliz, ser individual, ser individuo, es portador de que te vas a abrir las puertas del infierno, una cosa así, ¿sí? Entonces, viceversa, si yo cultivo el altruismo, me pegas en este cachete, te pongo la otra, ¿sí? Le doy a los pobres y cultivo todo el camino de la entrega y la victimización en pro. Entonces, yo como padre o como madre voy a sufrir como todo padre o como toda madre para que se me abran las puertas del cielo. Entonces yo no puedo pensar en ningún momento como padre o como madre en tener una vida feliz, individual, rehaciendo mi pareja, realizando mi vida, porque entonces eso me abriría las puertas del infierno. ¿Sí? Entonces, fíjate, lo pongo a manera de imágenes. No sé cuál va a ser la técnica y no sé cuál es el emulsionante para el proceso. ¿Sí? Simplemente me parece que es importante ver las imágenes activas para decir qué tanto estoy polarizado inconscientemente en la imagen que tengo que anular toda energía individual y después termino manipulando a todo el entorno para que gire en torno mío, ¿sí? Porque mandé a la sombra el proceso de individuación, ¿sí?
O viceversa, estoy tan individualizado y tan guerrero de mi propia causa que termino mandando a la sombra todo el altruismo y eso me termina saboteando todo el proceso de vida individual. Necesitamos aprender a hacer una conciliación entre estos dos polos tan opuestos. eh, de alguna manera, con un Neptuno aspectando a Marte o en Aries, es como si sintiéramos que necesitamos autoinfringirnos una castración, porque qué peligro ser seres individuales, felices y contentos. Entonces esto quisiera decir que no voy a ser un buen padre, no voy a ser un buen humano, no voy a ser un buen cristiano, ¿sí? O no voy a ser un... y viceversa. O sea, yo creo que esto necesita mucha, mucha reflexión, que no se puede solucionar en una simple técnica o en una receta, y que lo vamos a estar viviendo en carne propia cada uno de nosotros, sobre todo en el 2026, eh, para poder hacer una integración contundente. Yo creo que el ser humano, por el solo hecho de nacer como un individuo separado, necesita cultivar su proceso de individualidad, pero por ser humano y pertenecer a una comunidad, necesita también entender la pieza fundamental que forman el cardumen humano cultural. Entonces son las dos, y ahí vamos precisamente a la dualidad del aspecto de Neptuno. Rige Piscis, rige lo mutable, rige las dos cosas. O sea, son las dos que tenemos que poner a marchar y a danzar en un camino en donde nos, con conciencia, podamos ver, ahora estoy por acá, y poder ir en sinuosidad de un punto a otro. Esto es clave lo que decís. Y en esto del emulsionante, yo creo que el único emulsionante posible frente a esto es el autoconocimiento real de uno mismo. Porque nada, o sea, nosotros somos, no hay nadie más experto que nosotros en nuestra vida, en nuestra carta natal. No hay nadie externo a nosotros que tenga el potencial de conocernos más a nosotros mismos que nosotros, ¿sí? Entonces, ahí está, ahí nos quedamos desorientados, porque nosotros venimos de esperar que alguien nos resuelva y alguien nos diga y buscar que nos digan la receta, esto que decíamos. Entonces, cuando todo vuelve a nosotros, quedamos desorientados, pero ahí está el potencial creativo de cada ser humano. Ahí está el potencial creativo. Y el tema de la culpa, que es uno de los grandes talones de Aquiles de la polarización neptuniana, de Piscis y demás, la culpa la podemos hacer muchísimas lecturas, sabemos que fue un instrumento de dominación colectivo también, ahí la parte uraniana mía también va a salir, porque la culpa, una vez que se implanta en nuestra estructura de pensamiento, no requiere que haya alguien diciéndonos esto sí, esto no, opera solita, nos autorregula solita desde nuestras profundidades. Entonces, esto también fue utilizado como una herramienta de dominación de masas, ¿no? Ahora bien, esto, mantenernos bien atados al complejo materno, complejo paterno, que seamos bien niños para que entonces no pensemos por nosotros mismos, somos más manipulables, nos creemos que existe el Mesías, que nos va a convertir en Suiza en 4 años, y bueno, etcétera, y que las cosas suceden por arte de magia y nos contamos el cuento de que son así. Bueno, solo los niños creen en superhéroes, pero lo podemos charlar para Urano, eso si quieren. La culpa neptuniana como una herramienta de dominación del ego, ¿no? O sea, no hay nada más. Nos dice el curso de milagros que el ego se sustenta en la creencia, en la separación y en la culpa que le da lugar, ¿no? La culpa es tan dolorosa de sentir y en la estructura de pensamiento dual, si nosotros no vamos más allá, hasta Saturno, si nos quedamos hasta Saturno, pero sin integrarlo, sin hacer ese portal transpersonal, claro, nos quedamos en la lógica de que algún culpable tiene que haber. Así son las leyes saturninas. Yo estudié Derecho, ¿no? Entonces, con Saturno también en el medio cielo, estudié Derecho y entonces alguien tiene que pagar las consecuencias. Si no es culpa de A, es culpa de B. Alguien tiene la culpa acá, bien. Y puede ser que, sí, si nos mandamos contravenimos la ley, tengamos que pagar las consecuencias en el terreno saturnino, que es la mitad de la realidad. La otra mitad de la realidad tiene que ver con darnos cuenta de que no estamos tan separados y que todos tenemos algún tipo de responsabilidad en las cosas. Y la culpa se desarticula cuando damos ese salto, porque la culpa tiene que ver con, entre muchas otras cosas,
que no es, o sea, con que nosotros sabemos a un nivel profundo interno que no estamos a la altura de esos dioses que creemos ser, ¿no? Entonces nos sentimos culpables. Pero como no estamos a la altura de nuestras altísimas expectativas, pero eso es tan doloroso de sentir, tenemos dos opciones si no la trabajamos. O la proyecto toda afuera, entonces el culpable exclusivo es el otro, ¿sí? Y entonces busco un chivo expiatorio que sea un buen gancho para mi culpa, pero eso me quita toda posibilidad de trascendencia a mí. O como yo soy más espiritual, y entiendo que en realidad todo depende de mí, que yo construyo mi realidad, entonces la culpa es toda mía, no es del otro, es mía. Entonces, claro, me siento tan culpable que lo que voy a intentar hacer es compensar con excesos. Voy a intentar compensar esa culpa. Digamos, no puedo, la culpa es una herramienta de dominación, o sea, del ego de las masas es lo mismo. ¿Y qué va a pasar? Que en esos excesos lo que hago es volcarme hacia un extremo de la realidad y a costa de otros personajes internos, otros dioses, otros planetas que también me constituyen y también tienen derecho a existir y manifestarse. Entonces, supongamos que yo soy madre, no sé, qué sé yo, me la invento. Y cuando quedé embarazada, el primer sentimiento que tuve es que esto era inoportuno, que no quería tener al bebé. Después, obviamente, lo amo con todo mi ser, pero me siento culpable por esto. Esto es inconsciente. Me siento culpable por haber rechazado la existencia de mi hijo. Esto es inconsciente, ¿no? Entonces después lo sobreprotejo, porque le doy un exceso de amor, supuesto amor, lo sobreprotejo porque ese rechazo, que en algún punto me vino a cagar la vida porque no era apropiado en este momento, pero no lo puedo decir porque esto es tabú, entonces ese rechazo queda en sombra. Entonces yo me compenso con un exceso que va a pasarme factura, porque claro, todo lo que estoy sobreprotegiendo a mi hijo, no estoy dedicándome tiempo a mí o a mi pareja o lo que sea. Entonces, en algún momento, esos personajes internos que también tienen deseos y tienen derecho a existir, me van a explotar en la cara a través de las relaciones o cuando mi hijo se quiera casar con una mujer e irse a vivir a otro país o a otra ciudad o no quiere verme todos los domingos porque tiene otras cosas de adulto que hacer o una familia que atender y entonces yo digo que desagradecido, claro, y ahí pasamos la factura porque el ego, gente, no hace nada gratis, ¿no? En lugar de asumirnos adultos y decir, bueno, ¿sabes qué? Me duele separarme, pero mi camino es mío y tengo que asumir todas las consecuencias de eso y tengo que descubrirme como individuo, ¿no? Entonces, la culpa a veces, bueno, la culpa es una defensa porque no queremos asumir primero la caída o sea, mordimos la manzana y la queremos escupir, no queremos encarnar, no queremos conocer, no queremos separarnos, o sea, queremos escupir la manzana todo el tiempo. Y como está la amenaza de separarnos, que no podemos asumir porque la soledad es muy dolorosa y muy inconsciente, entonces hacemos unas cosas raras en las relaciones, tergiversamos todo, en lugar bueno, de asumir que las cosas fueron, que las cosas son, que nos equivocamos porque somos humanos, no somos dioses, que el otro se equivoca, que lastimamos, que nos lastimaron y es el orden de la vida y ya está, y reparar lo que esté en nuestro poder y sea apropiado reparar y el resto asumirlo simplemente. Entonces la culpa que bueno, yo de nada hablo que no sepa internamente, que no lo procese internamente, pero son las garras del ego. O sea, si hay culpa y ego, no somos más espirituales por sentirnos culpables, ¿sí? Eso hay que desmantelarlo, eso es ego, o sea, punto. No pasa nada, trabajemos la culpa, yo vengo, o sea, hoy pues estoy bastante más liberada, pero yo vengo de un gran complejo de culpa, pero es ego, ¿eh? No somos mejores personas por la culpa. Mira, querida Lau, no estaríamos en estos espacios si no tuviéramos una carga elevadísima de Neptuno. Y al tener una carga elevadísima de Neptuno, por el solo hecho de nacer nos sentimos culpables. Y eso ya lo menciona el mito judeocristiano del pecado original. ¿Sí? Y en ese sentido, por eso mismo, nos metemos en todo este proceso de tratar de analizar el misterio para encontrar de dónde es que vienen estas emociones o por qué estoy sintiendo esto o por qué me hago merecedor de este dolor para expiar esa culpa que me ha traído hasta acá, ¿sí? Fíjate, cuando lo vemos en astrología,
estos aspectos del Sol y de la Luna, de los luminares, en aspecto, en sea aplicativo o separativo de Neptuno, uno sabe que, por ejemplo, una luna Neptuno, a menos de 10 grados de la Luna, en aspecto separativo, uno dice, bueno, en el embarazo, la mamá se debió pegar una desilusión y una desmitificación de un tamaño tan enorme que cuando nace el bebé con su narcisismo primario dice, nací y mi mamá se deprimió. Soy el culpable de las tristezas de mamá, ¿sí? Y al hacer eso, entro en una carrera de tratar de redimir a la madre como si nosotros tuviéramos la capacidad, aunque sea de hacer semejante locura, pero lo creemos, nos lo creemos. Y posteriormente terminamos tratando de sanar la depresión del mundo y nos volvemos psicoterapeutas y nos volvemos de terapias holísticas y de mil formas para tratar de seguir redimiendo la gran madre social por el solo hecho de yo nacer. Estoy en deuda, 9 meses de alquiler de vientre materno contra todo un año toda una vida de pagar con sangre el proceso, ¿sí? ¿Cómo es de importante desmitificar esto? Porque, mira, cuando tenemos un Neptuno muy activo en nuestra carta natal, sentimos la caída del paraíso. Es como, eh, ¿por qué nací? O sea, es como si estuviéramos en un constante retroceso a buscar cómo vuelvo a abrir las puertas del paraíso, cómo nos devolvemos. Fue un error haber nacido. Y yo quiero disculparme con Diosito y con todos los que puedan de que Adán y Eva se comieron esa manzana, pero yo voy a hacer lo posible para evitar que esto siga siendo así, ¿sí? Fíjate, el laberinto en el que estamos embebidos con tanto Neptuno de por medio y cómo nos lanzamos al mundo con esta visión altruista, amorosa, desinteresada, para tratar de sanar y redimir los pecados del mundo, cuando lo que hay en el fondo es un miedo egoico y es una necesidad narcisista de creerme Dios o de creer que yo voy a resolver los problemas de mamá, de papá, de todo el mundo. Y entonces además me creo como el discípulo amado, el tocado por los maestros ascendidos que tiene la inspiración. Yo, mira, que he estado andando estos mundos esotéricos, llevo desde los 18 años en este tema y durante más de 20 años administré una farmacia homeopática y era distribuidor para Colombia de esencias florales australianas, de Bush, de Bach, bueno, muchas casas, ¿sí? Y no te imaginas la cantidad de seres de luz que llegaban a esta farmacia, ¿sí? Que tenían la capacidad porque habían sido tocados por el maestro, el discípulo amado, y entonces tenían la verdad. Y lo que hay en el fondo es un narcisismo de un tamaño enorme, y es que esto no es para ser contado a todo el mundo, y esto tiene que ser contado en secreto, y con todo el misticismo y todo, y yo decía, eso es mucha jungla, eso es mucho tema, ¿sí? Ahora bien, no dudo que muchas de estas personas tengan la capacidad y la inspiración y el toque realmente con lo inefable. Sin embargo, como no existe la rigurosidad de tener la capacidad de eh, volverse unos expertos en su instrumento físico, material, para volverse realmente unos canalizadores o transformar todo eso, como lo podría transformar el músico, en una obra de arte, en una obra maestra, pues se quedan solamente en esta figura narcisa y además en una soledad absoluta, porque entonces, ¿quién les va a comer tanto cuento? Y se empieza a rayar en la locura y se va a otro aspecto. O sea, un Neptuno tan fuerte como el que vamos a tener el otro año, ¿y por qué me refiero tan fuerte? Porque todo lo que entra en grado cero de Aries y ya es definitivo que está allí en conjunción con Saturno es demasiado fuerte, requiere un esfuerzo humano e incluso sobrehumano, porque de lo contrario es enloquecernos. Y por eso es que tenemos tantos líderes tan locos, porque están cruzando precisamente ese límite en donde
la oferta que yo le hago a nuestra audiencia es cultívate. Ese es el emulsionante. Cultiva tus capacidades, cultiva las posibilidades humanas con las que naciste, pero no es en la imagen de lo que podrías llegar a cultivarte. No, es qué eres hoy. No, es que yo soy un zapatero. Cultiva tu zapatería. No, es que yo soy un ingeniero. Cultiva tu ingeniería, ¿sí? Porque ahí es donde están los frutos, ¿sí? No, es que como yo soy narciso, es que yo soy un contador público y no sé qué, pero es que yo solamente estoy en la imagen de verme como un astrólogo esotérico, no sé qué, cuando podrías hacer tanto con la humanidad desde tu contabilidad cuando recibes a tu cliente y lo miras a los ojos y dices, sé en el problema de números en el que andas. Y sabes qué, juntos vamos a salir de esto. Dime si eso no es más espiritual que poner un consultorio de cosas trascendentes, iluminadas, no sé qué, cuando en realidad lo único que estoy haciendo es evadiendo lo que la vida me dio. ¿Cuánto la sociedad te entregó con tus estudios, con tu pregrado, con tus cosas, para que ahora le digas a la sociedad, no, porque yo tengo un sueño mucho mejor, un sueño narciso, que es mejor que todo lo que me ha dado la vida para llegar hasta donde he llegado, ¿sí? O sea, cómo es de interesante más bien hacer una integración y un emulsionante entre el pasado, lo que me ha traído hasta acá, que me ha llevado hasta este punto de vida, y claro, algo de narciso de esta imagen de los sueños, y cómo puedo llegar más bien a fusionar las dos energías, ¿sí? ¿Cómo es de importante tener personas más conectadas con su presencia y su presente y desde ahí entregar con el corazón? Mira cómo es de bonito nomás cuando tú vas a algún sitio y el mismo mesero que te atiende y estás esperando te mira a los ojos y te dice, mira, mi nombre es fulano de tal, mi nombre es Juan Carlos, yo te voy a atender, voy a estar acá para ti, voy a estar pendiente de ti. O sea, esa humanidad, ¿sí? O cuando vamos donde cualquier, no sé, cualquier experto de algo, no sé, vamos al taller de mecánica y el mismo que nos recibe allá en el coche nos dice, te veo y te escucho y tú dices que tienes un ruido acá, vamos a escucharlo juntos y vamos a ver, sabes que sí, tienes razón, vamos a investigar qué es ese ruido que tiene tu coche acá, ¿sí? Fíjate, yo creo que la espiritualidad no es este cuento que nos hemos echado de que tenemos que abrir el tercer ojo y abrir todo el kundalini y despertar en todos los chakras y no sé qué, cuando en realidad nosotros lo que nos piden, el misterio de Neptuno es la conexión. Te veo, te atiendo, te escucho desde mi perspectiva, con los frutos del árbol que he cultivado y que genéticamente mi familia ha cultivado para llegar hasta lo que soy. Y estos frutos te los ofrezco, ¿sí? Y con esto vamos a interconectarnos. Yo coincido con vos que estamos hambrientos de humanidad, estamos hambrientos de conexión humana, pero estamos hambrientos porque nos faltó, porque vivimos desde estas imágenes del deber ser, de que, bueno, estas ilusiones que no son reales ni se sustentan, ¿no? Em, no tenemos permiso para ser humanos, no se lo damos a otros porque no podemos dar lo que no tenemos, ¿no? Entonces no vivimos bien culpables y esto tiene que ver con ese narcisismo infantil del que no superamos por hambre emocional que tenemos. Si nosotros seguimos viendo a mamá y papá como dioses, qué significa ver a mamá y papá como dioses? ¿Que eran santos santísimos o diablos diablísimos? Esos son figuras, esos son dioses, son imágenes arquetípicas, no son hombres y mujeres de carne y hueso como nosotros. Si yo no puedo desmitificar a mamá y papá, bueno, yo soy producto de ellos, por lo tanto no puedo desmitificarme a mí mismo. Ahora, claro, qué caída del paraíso, porque si mamá y papá son humanos, entonces yo también. Ahí está la crudeza y por qué peleamos tanto para no caer del Edén y escupir la manzana. Pero la manzana está mordida, o sea, la encarnación existe, ya está, es esta, con los límites de la realidad que son. Entonces, me parece que lo más sano que podemos hacer para estar en menos conflicto con lo que es aceptarnos como humanos. Y ahí
les prometo, pero porque lo vivo en carne propia, disminuye la culpa automáticamente, disminuye el reclamo y las expectativas hacia los otros, porque el otro, es un ser humano que tiene su historia, sus posibilidades. A lo sumo puedo decir, bueno, esta relación ya terminó, me voy, pero desde un lugar adulto, no desde los reclamos de un niño, porque la infancia ya pasó. Y hay que dimensionar esto porque nosotros venimos, o sea, nosotros vivimos la vida como compartimentos estancos. Entonces veníamos y hay toda una movida de espiritualidad, que es esto que vos decís, que veías en tu Ajá. farmacia, era herboristería, en la farmacia. Entonces, claro, y lo vemos en las redes, ¿no? O sea, esto lo dice un profesor mío, Roberto Beco, que le mando un beso si llega a ver esto, pero él dice en un momento, por cada ego inflado hay 20 egos desinflados pidiéndole guía. Esa es la realidad, ¿no? O sea, claro, somos todos inmaduros, solamente que hay alguno que por su temperamento, su carta natal, la identidad que construyó, es un ego más grandioso, que tiene todas las respuestas. Ese señor no tiene sombra, ese ya está iluminado, está ascendido. Y entonces vienen unos desinflados atrás, siguiéndolo como si fuese el Mesías, ¿no? Y después estos son los que después se desilusionan cuando muestra cualquier error, porque no podemos permitirle un error al maestro ascendido, porque no es un humano, es un Dios, ¿no? Claro, todo esto que son tergiversaciones, ¿no? Del ego, por eso yo siempre hablo que hay que nacer a la propia divinidad, pero es distinto de creerme un Dios. Primero, tengo que caer del Edén. O sea, el ego tiene que nacer, tengo que construirme como una entidad separada. Y después puedo darme cuenta que la separación es una ilusión. Pero si yo no me construyo como una entidad separada, entonces, claro, estoy en un estadio infantil no como negativo, simplemente porque así vive el bebé. El bebé cree que mágicamente cuando llora viene una teta y le da leche, y el bebé no es consciente de que es una madre, que es una señora diferente de uno mismo. El bebé no tiene una identidad construida. Entonces, hay que hacer ese espacio, hay que hacer esa posibilidad de nacer a nosotros. Y lo que yo digo es, no lo romanticemos, porque nacer es un trauma en sí mismo. O sea, el bebé, lo peor que le puede pasar a un bebé es nacer. Y nos pasó a todos, ¿sí? Esto es hiper doloroso. Y cada vez que replicamos psicológicamente este proceso, duele un montón, pero recién ahí surge la posibilidad de manifestación creativa. Hasta ese momento yo no sé ni quién soy, ni qué quiero, ni hacia dónde voy, o sea, quedo demasiado condicionado. La creatividad solo viene cuando yo me permito nacer a mí mismo y desmantelar todas estas ilusiones. Ay, no, es que gatillas. Mira esto que estás mencionando del trauma primigenio. Los seres humanos y en realidad toda la biología está preparada para el trauma, pero hay personas que lo superan y hay otras que no. ¿De qué depende? De la red de apoyo, de los vínculos, de muchos factores, en realidad, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? Cuando nacemos con un Neptuno muy fuerte, ¿sí? Estamos más vinculados con un mundo sin trauma. Entonces, sentir el trauma es, estoy equivocado, esto está mal, no debí nacer. Ahora, el arquetipo del nacimiento está dado en astrología por el ascendente y por Marte. Muestra cómo nacimos y según cómo nacimos, después, cómo nacemos en nuestra creatividad, en nuestros vínculos, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestro proyecto de vida. Si nosotros nunca hemos superado un trauma y creemos que los traumas no deben existir, estamos diciendo no debe existir el nacimiento. Y al decir no debe existir el nacimiento, cada vez que nacemos en algo, es digno de repudio y es digno de salir corriendo a escupir la manzana para devolvernos a un estado anterior, en donde supuestamente no iba a sentir el dolor que genera este trauma. Todo nacimiento, cada vez que experimentamos, vamos a hacer una idea, vamos a hacer un live loud. Listo, esto requiere un dolor, un cuento, un trauma, un miedo a la escena, un yo qué voy a decir, dónde están mis apuntes, dónde están mis cosas, ¿sí? Requiere, ¿sí? Pero cuando yo no soy capaz de superar estos procesos traumáticos o de leerlos
con una capacidad de decir, esto me está construyendo y está generando, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Inmediatamente me veo confrontado con el dolor del trauma, lo evado, lo niego, lo reniego, me culpabilizo y como me culpabilizo, me vuelvo infantil, que era lo que mencionabas, y al volverme infantil lo único que voy a lograr es buscar de nuevo figuras todopoderosas afuera que sigan dirigiendo mi vida, que sigan dirigiendo mi mundo, ¿sí? Eh, ¿A expensas de qué? Del dolor de la vida, ¿sí? Entonces, eh, ¿a qué voy con esto? Neptuno entrando en Aries con Saturno está diciendo, como lo mencionaste, todo nacimiento es un trauma, todo nacimiento es algo doloroso y complejo. Vívelo, míralo, siéntelo, hace parte de ti este dolor. Es necesario entender y superar y aprender a superar, ¿sí? O si no, mira, salimos de nuestra casa, nacemos en nuestra individualidad y llegó la cuenta de la luz, del agua, llegó un problema, se rompió un tubo en la casa. Ay, yo, ¿por qué me vine a vivir solo? Si yo podía estar viviendo era con mi papá y allá lo tengo todo, ¿sí? Inmediatamente me devuelvo, ¿sí? Lo mismo, salgo de la universidad con un título como ingeniero y voy a empezar a ejercer, ¿sí? Y tengo el primer problema grave, complejo y difícil. Yo que me fui, yo quiero seguir estudiando, yo me retiro ya de este trabajo y me meto a hacer es una especialización, yo quiero seguir en el mundo paralelo, ¿sí? Es decir, una evasión de los procesos, cuando en realidad lo que deberíamos hacer ante un reto es, venga, a ver, o sea, venga, nos arremangamos, a ver, vamos a aprender a superar el trauma. Nosotros no necesitamos evadir traumas, lo que necesitamos es entender que tenemos las capacidades para solventar lo que sea. Prueba de ello es que hemos estado en este planeta Tierra millones de años desde que éramos una unicelulares hasta convertirnos en seres humanos. Y no sé, unos 15.000 años desde que somos Homo sapiens. Bueno, en fin, prueba de que somos capaces de superar cualquier problema es que estemos viendo este video. Entonces, con un Neptuno en Aries, por favor, atiende tus traumas, no los evadas, no salgas corriendo a buscar papá, mamá, gurú, religión, cura, sacerdote, mago, magia, para ver cómo evitas el dolor y el trauma. No salgas corriendo a buscar una astrología que te diga exactamente lo que va a suceder en el 2026 para así yo pasar ese bache sentadito y así no caerme ni rasparme. Todo lo contrario, con la energía de Aries está diciendo, a ver, arrodíllate, ráspate, levántate nuevamente. Eh, ¿Te va a doler? Claro que duele, pero ¿sabes qué? Se va a abrir tu individualidad, se va a abrir tus capacidades, vas a empezar a ver de lo que eres capaz frente a una situación difícil. Y ¿sabes qué? Eso va a permitir que crezcas, que entres en un proceso de adultez, que no estés buscando figuras eh, paterno-maternas, además dañinas y además con intereses y agendas propias que van a tender a manipularte y después te vas a empezar a quejar de todo el daño que te hicieron. ¿Sí? Me parece algo muy importante esto de entenderlo, lo de que sí, hay que atravesar el trauma, el dolor, o sea, no hay otra manera. O sea, Saturno nos dice, no es personal, lo siento, pero así funciona la realidad, no te vas a poder escapar. O sea, escapate lo que quieras, pero tiene consecuencias. Todo lo que hacemos o dejamos de hacer tiene consecuencias en nuestra realidad. Y lo quiero llevar a un plano más sutil. Porque para que se entienda cómo nos escapamos de nosotros mismos. De repente, venimos haciendo mucho trabajo con Neptuno en Piscis y todos los que estamos acá escuchamos videos, leemos libros, hacemos terapia, o sea, todos llevamos un camino de conocimiento. Y hemos descubierto varias cosas acerca de nosotros mismos. Quizás descubrimos que no, yo soy súper exigente y muy productiva y no tengo permitido descansar.
Bien, ya lo entendí cognitivamente, súper bien, me sirvieron todas las cosas, las herramientas que estoy integrando. Pero luego le sigo escapando al dolor del nacimiento cada vez que me enfrento a la disyuntiva de decir, bueno, a ver, ¿trabajo más o me permito descansar, por ejemplo? O hay una posibilidad de que haga un proyecto menos o que delegue esta tarea en el otro. Cada vez que me aparezcan esas cosas que son parte de la cotidianeidad, estoy frente a una disyuntiva. ¿Voy a nacer a mí mismo o no? Porque fácilmente entendemos lo que nos pasa, pero no hacemos nada distinto para reclamar nuestra individualidad. Y esas voces que nos hablan ni siquiera son nuestras. O sea, el ego se va conformando de lo que escuchamos, de lo que vimos, de lo que nos fue reforzado, del espíritu de la sociedad en la que vivimos. Y ni siquiera, no es la voz de nuestra alma que nos dice trabaja más. Entonces, digo trabajo como puedo decir cualquier otra cosa, ¿sí? O sea, todos tenemos programaciones que no son nuestras y que el ego se agarra de eso y el ego tiende a quedar fijo, o sea, quiere que se confirme la realidad, la identidad construida, no quiere que hagamos nada distinto. Cada vez que vayamos a cruzar ese umbral, vamos a sentir miedo, culpa, un miedo profundo a la separación, porque ¿de quién nos estamos separando? Y si esas primeras voces fueron las de mamá y papá, obviamente esto es precognitivo y lo olvidamos, pero claro, o sea, si yo repito, nosotros hablamos de cortar el cordón umbilical con mamá y creemos que ya lo cortamos porque me probé o tengo mi familia y me fue a vivir a otro continente, pero nosotros introyectamos la forma en que se debe vivir, lo que está bien, lo que está mal, lo que es posible, lo que no, lo que tenemos permitido y lo que no. Y quizás hay algo en nosotros más auténtico que quiere contradecir eso, que quiere ir por otro lugar. Y vamos a encontrarnos frente a un nuevo nacimiento cada vez que nos aparezca esa disyuntiva. Por eso, la iluminación es adentro de casita, no es nada grandioso. No hay que esperar que baje Dios y nos hable a nosotros, a mí me habló Dios, yo tengo el mensaje. No hay que esperar eso, es en cada momento cuando estamos, cuando nos animamos a reclamar nuestra individualidad y atravesar todo lo que hay que atravesar, porque hay que hacer duelos, hay que aceptar incertidumbres, porque claro, la vieja forma de ser nos da garantías, supuestas garantías predecibles, nos da la ilusión de que controlamos a nosotros y el devenir de nuestras vidas, lo cual es una ilusión, ya perdimos de entrada, pero el ego le gusta ese cuentito y nosotros nos creemos. Entonces, claro, siempre nos aparecen esas disyuntivas. No sé, que yo siempre vivo pendiente de mi pareja, pero me estoy dando cuenta que, como me di cuenta, empecé a darme cuenta que lo critico por narcisista, entonces entendí que quizás yo estoy en la otra polaridad y me vendría muy bien ocuparme más de mí misma. Pero cuando llegue el momento de ocuparme de mí misma, sea lo que sea que eso significa para cada uno de nosotros, y voy a estar frente a un umbral de nacimiento de nuevo. Eso es nacer a nosotros, cada vez, y hay que experimentar porque a veces no queremos nacer por miedo a equivocarnos, por miedo, ay, si me convierto en tan narcisista como él o ella y me voy para el otro polo, y bueno, es que así es la vida, o sea, hagamos la experiencia, ya tendremos momento de reflexionar, ajustar lo que haya que ajustar, reparar si hay que reparar, si en algún momento nos pasamos, que la vida no termina hoy y que como somos humanos, gracias a Dios, tenemos permiso de equivocarnos. Los dioses son los que son infalibles, nosotros somos humanos. Entonces podemos salir a experimentar y vivir la vida. Y gran parte de la espiritualidad tiene que llevarse al terreno práctico con esta conjunción en el grado cero de Aries. O sea, hay que extravertir ese entendimiento de nosotros mismos, hay que extravertirlo al mundo, hay que actuar con una acción interna, un cambio de perspectiva o un cambio de la forma de ser o una acción externa o dejar de juzgar lo que antes juzgaba, bueno, ya cada uno sabrá, pero hay que hacerlo carne, hay que nacer, hay que nacer a nosotros mismos. Y me parece que esto es muy importante porque a veces nos quedamos esperando algo grandioso y esto es cotidiano, en casita, cada día de nuestras vidas, con los vínculos con los que compartimos cada día y con nosotros mismos. Lau, yo creo que nos podríamos quedar acá todo el día, porque es que hablar del misterio, como bien lo mencionaste, es infinito. Y hemos tratado de aterrizar algunas imágenes desde las perspectivas que tenemos cada uno. Y yo creo que hemos hecho un buen trabajo, ¿sabes? Creo que sin duda se puede hacer más, pero ahí vamos con el mismo tema de Narciso, ¿no? Siempre imaginando
que hay algo que se puede hacer mejor y que hay algo que puede estar allá esperándonos, cuando en realidad esto es lo que humanamente hicimos juntos y me parece una obra de arte, querida María Lau. Yo estoy feliz de haber tenido este encuentro contigo. Me parece que el aspecto del 2026 es este, el de Neptuno en Aries, con Saturno y con todos los planetas que en este primer semestre, desde enero hasta abril, van a estar siendo tocados para ponerle voz al misterio, pero que Neptuno va a tener 14 años allí y Saturno va a ayudar a aterrizarnos este proyecto 2 años y medio de Aries. Y creo que seguramente vamos a tener que hacer muchos más programas con más imágenes, seguramente cada vez que tengamos la conexión de un planeta allí a este punto, nos va a permitir entrar más en conexión de lo que puede representar y significar. Hicimos toda una masterclass, querida María Lau. Yo te agradezco por tu tiempo y tu disposición de estar acá con tanta predisposición, con tanta atención, sí. Yo te agradezco a vos, como siempre, me la volví a pasar genial, lo cual es yo siempre digo, ¿no? O sea, el alma susurra. El alma nos desafía, por supuesto, o sea, siempre que hay que prender la cámara y hablar de algo, bueno, hay un nivel de preparación, hay un nivel de estrés productivo, porque obviamente nos enfrentamos a algo. Eh, pero el alma sabe cuando se siente a gusto en un lugar y bueno, y me parece que las charlas nuestras, yo me siento muy a gusto y es una forma también de, o sea, la siento como muy espontánea, muy sinceras y me parece que surge siempre algo muy bonito. Así que te súper agradezco un montón. Precioso. Es mutuo. Muchas gracias. Y bueno, nos vemos. Seguramente tenemos que hablar, ahí sí como tú diste por ahí la pauta, vamos a hablar de Urano también, seguramente. El Urano en Yo Géminis. tengo a todos en la casa 10, así que yo quiero hablar de todos, todos, salvo Plutón que lo tengo en la 8. Bien. Buenísimo, gracias. Nos vemos en una próxima. Gracias Gracias a a toda todos. nuestra audiencia que estuvo muy atentos siguiéndonos.